Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Siempre es un placer poder encontrarnos semana tras semana y vamos a hablar hoy de un tema que naturalmente tiene que ver con la salud, pero también con otras cuestiones de la economía y son el precio de los medicamentos. Hay un estudio del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que indica que los precios de los fármacos, de los medicamentos, aumentaron casi el 66% entre el mes de septiembre de 2020 y octubre de este año, o sea, prácticamente en un poquito más de un año. Definitivamente es un montón, hay algunos que incluso tienen un incremento mayor a esto es un promedio, y este tipo de costos no solamente repercuten en el sistema de salud, sino directamente en los bolsillos de los pacientes cuando vamos a comprarlo, porque realmente creo que todos coincidimos en que ir a la farmacia a comprar un medicamento es sinónimo de gastar muchísimo dinero y no todos pueden hacerlo. Esa es la gran cuestión. Y mucha gente no termina, digamos, adquiriendo la medicación necesaria porque realmente no puede cubrir esos costos. Hay muchas preguntas para hacernos, esto que decíamos en un primer lugar, si los aumentos son parejos para todos los medicamentos, si hay algunos que aumentaron más que otros, cuáles son las razones por las cuales se incrementa el precio de los remedios, ¿están atados a la inflación? No, la superan, están atados a lo que se dice una inflación vinculada al dólar, porque muchos de los insumos que se utilizan son internacionales. Bueno, y la gran pregunta, ¿se pueden regular? ¿Se puede pensar en una política integradora? ¿Se pueden congelar los precios de medicamentos? Bueno, una serie de preguntas que vamos a plantearnos hoy para tratar de entender el acuerdo. ¿Qué pasa con esto de los precios que se congelan sobre algunos medicamentos emitidos bajo receta? Ese es un dato que hay que tener en cuenta. En un ratito vamos a intentar entrarnos en este mundo tan complejo del precio, del valor de los medicamentos. Pero antes, como siempre, va a ser un gran placer saludar a nuestro doctor, al doctor Gabriel Orbagalo, columnista, consulado E. Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milva? Bien, muy bien. Y muy atento al tema de hoy. La verdad que es un tema de fondo, ¿no? El tema del precio de los Sí, medicamentos. sí, claro que sí. Es un título curioso el de tu columna de este día, de esta semana tan particular posterior a los comicios, ¿no? Así es. Yo le llamé la enfermedad de los comicios y aquellos que no ejercen la profesión o no están cerca de la medicina, llama un poco la atención. Y lo elegí, obviamente, en relación a que esta semana en la Argentina se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores. Vos sabés que había una enfermedad que ya desde la Ujú. historia, una enfermedad muy antigua, de miles de años, que al principio se la consideró sagrada. Pensaba que era la enfermedad de los dioses, incluso se le llamaba también la enfermedad de la luna, porque pensaba que la luna tenía una causa y un motivo de esta enfermedad. Sí. Hasta que en la antigua Roma, y de la epilepsia estoy hablando, que esa es la enfermedad de los comicios, se la llama así porque en la antigua Roma, cuando el Senado se reunía y una persona sufría o tenía alguna crisis de epilepsia, se suspendía inmediatamente porque era un mal presagio. Se suspendía la sesión Ah, del Congreso. se la Se cargaba de suspendían algo todas más las a la elecciones. enfermedad. Se la cargaba, Exactamente. digo, de algo Entonces, más, ¿no? claro, empezó a cargárselo de algo, si se quiere, más esotérico, como algo, Exacto. un mal presagio, y también daba vueltas la idea de que podía ser un hecho contagioso. Fue el mismo Ah, Hipócrates, antes de Cristo, y Galeno, siglo II después de Cristo, que le dio entidad de enfermedad a la epilepsia. La epilepsia hoy la sufren millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo. Lo que pasa es que se manifiesta a veces de una manera dramática, con mm, digamos que el signo o la manifestación capital es la convulsión, que es estos sí, sacudones que pega el cuerpo, con pérdida de conocimiento, a veces con pérdida de control de esfínteres, la persona puede caerse, dura unos minutos y para ser considerada una epilepsia tiene que tener más de dos crisis, porque también una convulsión puede ser provocada por alta fiebre, esto se ve más en los chicos, ujú, las famosas convulsiones febriles, o también con sí, una baja del azúcar de la sangre por hipoglucemia se puede producir también algún tipo de conmoción, pero eso no es epilepsia. Epilepsia es cuando hay un foco en la corteza cerebral que de repente empieza a mandar estímulos eléctricos y se generaliza en todo el cuerpo y la persona entra en esta situación de convulsión. También hay una forma de epilepsia que no se manifiesta
por la convulsión del cuerpo, sino porque el paciente se queda inmóvil. Esto se le llama crisis de ausencias. Hay distintos tipos, muchas de ellas cuando aparecen, eso es más común en chicos, desaparecen con la pubertad y con la adolescencia. Las causas, como te dije, pueden ser todo tipo de lesión cerebral, la falta de oxígeno en algún momento cerca del nacimiento, pero de 2 de cada 3 casos de epilepsia no se reconoce una causa realmente evidente. Como te dije, se manifiesta con el síndrome convulsivo, que es lo más dramático, y acá sí es bueno quizá poner en claro que cuando una persona sufre una convulsión, primero nadie se traga la lengua, digo porque es algo muy común creer que una persona, y tienden a poner las manos en la boca del paciente con una convulsión, y eso sí es peligroso porque la misma contractura de los maxilares puede hacer que muerda los dedos de la persona. Pero sí es importante porque el gran riesgo que corre una persona con convulsión es la caída y el traumatismo del cráneo. Entonces, a la persona que está sufriendo una convulsión hay que, en lo posible, acostarla lentamente en el piso, ponerla de costado para evitar que si tiene un vómito o secreciones eso se aspire a sus pulmones y esperar que pase porque va a durar unos pocos minutos mientras se llama a la urgencia o la atención médica. Esto es lo que hay que hacer, insisto, no meter cosas en la boca ni trapos en la boca para evitar que se muerda, pero sí acostarlo, reclinarlo o cuidarlo hasta que venga la atención, porque el gran riesgo de una persona con una convulsión es el traumatismo de cráneo. Pues fíjate que yo te decía de la antigua Roma, grandes personalidades tienen, o al menos se cree, han tenido episodios o han sufrido la epilepsia. El más conocido es Julio César, también Juana de Arco, San Pablo, o sea, Paulo de Tarso, que terminó siendo San Pablo, Santa Teresa de Ávila y Fodor Dostoyevsky. O sea, la epilepsia, insisto, es una enfermedad muy, muy extendida a lo largo del planeta. Hoy cuenta con muchos tratamientos. El primer tratamiento fueron los barbitúricos, luego las diazepinas, el diazepam, bastante conocido, especialmente en las crisis, luego una serie de fármacos. Incluso hay cirugías, cuando se detecta cuál es el foco que provoca esas descargas, se puede intentar algún tipo de cirugía, y en los últimos tiempos todos hemos escuchado el efecto del extracto de cannabis, especialmente para las epilepsias refractarias al tratamiento. Porque también cuando aparece algo nuevo, de repente uno cree que sirve para todo. El extracto de cannabis, su principal indicación es la epilepsia refractaria, aquella que no mejora con ningún tipo de medicamentos. Por eso es importante, para terminar, que, insisto, hay distintos tipos de epilepsia, hay distintos grados, es una enfermedad totalmente tratable, obviamente que requerirá, como toda enfermedad crónica, de distintos cuidados para que la persona, en caso de sufrir este tipo de crisis, no se lastime, no aumente su riesgo, pero la persona que sufre epilepsia puede hacer, como toda enfermedad crónica, saber convivir con ella, pero puede hacer su vida normal. Así que te quería traer en esta semana que hemos elegido a nuestros legisladores, cuál es la que la historia conoce como la enfermedad comicial o enfermedad de los comicios. Y me quedo a escuchar a nuestro invitado, Milva. Realmente muy novedoso todo lo que nos aportaste, Gaby. Es la primera vez que lo escucho, debo serte sincera, ¿no? Esta relación que estableciste con la historia y con esta enfermedad. Gracias por traernos siempre un lado B y ayudarnos a pensar y aprender cosas nuevas. Gracias. Un abrazo, doctor. Nos vemos. Nos vemos. Bien. Hasta la próxima. Bueno, sabés que estamos muy vinculados también en salud en todas las políticas con el medio ambiente porque consideramos que es básicamente algo fundamental para nuestra salud, está absolutamente interrelacionado. Por eso queremos presentarte y siempre nos ocupamos de destacar la tarea específicamente de científicos, de investigadores de distintas universidades de nuestro país. En este caso son de La Plata. Es súper interesante. Han desarrollado lo que se llama un pesticida biológico, que obviamente lo que hace es no contaminar los cultivos y obviamente, sobre todo, aquellos que después se transforman en alimentos, ¿no? Es el doctor Sebastián Pelliza, quien habla con nosotros, es director del Instituto de Botánica de Spegazzini de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Y esto nos contaba, escuchamos.
Mi nombre es Sebastián Peliza, soy doctor en Ciencias Naturales, investigador de CONICET. Actualmente me encuentro dirigiendo el Instituto de Botánica Espegasini, que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y Museos en la Universidad Nacional de La Plata. En el año 2020, en plena pandemia, se firmó un convenio de investigación y desarrollo con la empresa Elytron Biotech, una empresa que se dedica a la producción de agroinsumos. El objetivo de este convenio fue el desarrollo de un formulado biológico en base a hongos entomopatógenos para el control de insectos plagas de cultivos hortícolas. Este esfuerzo entre el sector público y el privado nos permitió justamente avanzar de manera conjunta y colaborativa en el desarrollo de este producto, que actualmente se encuentra en una etapa muy avanzada de desarrollo, culminando con lo que serían las pruebas a campo. La ventaja que tienen este tipo de productos, los formulados biológicos, es que se utilizan, que son amigables fundamentalmente con el medio ambiente, no contaminando ni el aire, ni el suelo, ni el agua, afectando únicamente a aquellos insectos que son plagas y no afectando a los insectos que son benéficos o que no son plagas justamente de estos cultivos hortícolas. Actualmente en el mundo hay una tendencia muy importante justamente a estimular el desarrollo de este tipo de productos para que los productores puedan desarrollar lo que se conoce con el nombre de una producción orgánica. Hay que pensar que, fundamentalmente cuando uno quiere tener una alimentación sana o saludable, lo que siempre refiere es que va a consumir mayor cantidad de frutas o de verduras. Justamente actualmente, la cantidad de insecticidas que se utilizan para combatir a las plagas en este tipo de cultivos es realmente muy alta, y eso ocasiona serios trastornos a la salud de las personas. Así que ese fue el objetivo. Comenzamos a trabajar en plena pandemia. La universidad pública nos abrió las puertas, nos permitió que lleváramos adelante el proyecto, y gracias a todo ese tiempo que ganamos, hoy día el proyecto está muy avanzado. Bueno, nuestras felicitaciones a cada uno de los logros que se llevan a cabo en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, ¿no? Para destacar especialmente algo tan vinculado y tan importante, ¿no? Respecto de la salud. Estoy saludando ya a Juan Pivetta, que está en contacto con nosotros. Hola Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Milva, un gusto estar nuevamente contigo y toda tu audiencia, un gusto. Igualmente para mí, Juan Pivetta, les recuerdo, es presidente de la Federación de Mutuelas Argentinas y es presidente de Federada Salud. Juan, el primer tema lo anticipamos en la apertura de Salud en todas las políticas, tiene que ver con el precio de los medicamentos, una cuestión que nos afecta a todos. Y empezar por preguntarte concretamente las características, las condiciones que se alcanzó en este acuerdo de precios entre el gobierno y la industria, realmente si es importante y se alcanza con congelar, por decirlo de alguna manera, hasta el próximo mes de enero. Sí, Milva, cómo no. Para eso voy a fundamentar lo que va a ser mi posición en este sentido, recordando un antecedente. Ya es el segundo acuerdo de precios que se logra entre el gobierno nacional y la industria del medicamento farmacéutico en la Argentina. El primero fue allá por diciembre del 2019 con una reducción de precios, el compromiso por parte de la industria de reducción de precios de los medicamentos al 30 de enero del 2020. Recordemos que en el 2019 los medicamentos habían superado el 100% de incremento en ese año. Por lo tanto, el acuerdo era reducir un 8% al 30 de enero. Nosotros tenemos nuestra propia estadística, dentro de Federada del precio de los medicamentos, porque, tenemos una red de farmacia y hemos logrado detectar que en realidad la disminución había sido más o menos del 4% al 30 de enero, pero que después, obviamente, que en un país con un proceso inflacionario como que tenemos, a partir del 1 de febrero el medicamento comenzó a recuperar su precio y acompañar a la inflación, y asimismo, a pesar de este acuerdo, terminó el 2020 con un incremento promedio de arriba del 10-15% por sobre la inflación. Esto estamos hablando del promedio. Ahora, si llega, hasta el 30 de octubre,
tenemos un incremento, digamos, superior, o que acompañó claramente un poco por arriba a la inflación, y el acuerdo es retrotraer los precios al 1 de noviembre. En esos días de noviembre se había incrementado el 1%, pero ya había aumentado el 45%, y se compromete, digamos, la industria a congelar los precios al 7 de enero. Claramente, digamos, y teniendo como antecedente lo que pasó hasta ahora, evidentemente el año que viene vamos a tener, además con un país seguramente con un alto nivel de inflación, vamos a tener una recuperación de estos precios, inclusive por arriba de la inflación. Quiero recatar algo, permitime, Milva, que tiene que ver con cuando decimos el 40-50% de aumento. Cuando nosotros tomamos los 100 principales medicamentos, los de mayor consumo, tenemos incrementos por arriba del 100%. Hay muchos expectorantes, leches maternizadas, etcétera, que han estado por el 140-130%. Por lo tanto, digamos, cuando uno toma 2.000, por ejemplo, medicamentos, por supuesto que el promedio es mucho más bajo, porque hay medicamentos que tienen poco incremento en función de que es muy bajo el consumo que están teniendo. Por lo tanto, la cuestión es importante tener en cuenta desde ese punto de vista. Sí, por supuesto, es un promedio, después hay más y menos. Yo necesito hacerle una consulta y tiene que ver, a ver, para poder entender, así como a veces entendemos por qué aumenta el pan y cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, aumenta el pan como un producto básico, y es ahí donde sabemos que interviene el precio de la harina, el incremento de la luz, las paritarias que hacen que haya un aumento en el incremento del sector de los trabajadores, en fin, entendemos cómo se produce un incremento en el precio del pan, por ponerlo como un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Cómo entendemos un aumento en el medicamento? ¿De qué depende la suba de un medicamento? Bueno, evidentemente que es bastante distinto o más complejo de determinar que los casos que mencionabas anteriormente, porque evidentemente, digamos, hay muchos principios activos para la fabricación de medicamentos que son importados, y obviamente que eso está atado, por supuesto, a la variación del precio del dólar. Pero hay un aspecto que es muy importante, y es que es difícil cuantificar en la industria del medicamento, que es cuál es el costo de la investigación y el desarrollo. Evidentemente, aquí es donde es más complejo determinar cuánto se ha invertido por parte de la industria farmacéutica en la investigación, que claramente invierte, claramente desarrolla nuevos medicamentos, obviamente a partir de nuevas moléculas, pero es muy difícil determinar. Creemos que, por supuesto, el mercado del medicamento es un mercado a veces que no es transparente lo suficiente como para poder determinar cuál es el verdadero costo de un medicamento. Pero claramente tiene un componente muy importante que tiene justamente que ver con el costo de la investigación y el desarrollo de los nuevos medicamentos. Inclusive cuando... Nos encontramos con algo que es arbitrario, Juan. Digo, finalmente, para establecer ese parámetro de valor de una investigación o del tiempo de desarrollo y demás, es muy difícil establecer parámetros o puntos de partida, entiendo, ¿verdad? Por supuesto, lo que pasa es que aquí adquiere una relevancia mayor. ¿Por qué? Porque quienes tenemos que financiar, todas las empresas, organizaciones, instituciones que financian la salud y entre ellos el acceso al medicamento, por ahí estamos regulados por otros parámetros. De hecho, pasó con la medicina prepaga, donde evidentemente que ha habido y sigue habiendo un atraso importante de sus ingresos en relación justamente a los costos. Y cada vez los costos del medicamento están significando una proporción cada vez más importante y año tras año respecto a la totalidad del gasto de las prestaciones. El medicamento empieza a jugar un rol cada vez más significativo en el total de gasto de los sistemas de salud, y esto es uno de los temas que hay que abordar claramente en los próximos tiempos, ¿no? A lo que completamos su idea, Juan, diciendo que en el bolsillo del paciente es directamente a veces determinante de no poder comprarlo, aún con los descuentos, aún con lo que de pronto la prepaga, la mutual, la obra social pueda llegar a cubrir, el paciente no alcanza a cubrir la parte que le toca, y eso vuelve realmente dramático al tema, porque hay gente que no lleva adelante los tratamientos que le son indicados porque no puede pagar los medicamentos. E ir a la farmacia realmente es un montón de dinero, Entonces la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de regular el precio de los medicamentos? Muy difícil regular el precio del medicamento en los procesos inflacionarios que tiene la Argentina. Claramente esto nosotros lo comprendemos, esta cuestión. Puede haber precios de referencia, puede haber una serie de medidas, pero regular o congelar el precio del medicamento en realidad puede servir para una medida muy coyuntural, pero en definitiva, digamos, los procesos inflacionarios en algún momento vuelven a recuperar los valores en función de la inflación. Yo creo que en realidad se debería pensar, por supuesto, en una política integral. El congelamiento de precios es una medida muy coyuntural.
Yo no estoy de acuerdo particularmente tal cual fue implementada, porque en realidad para hablar de medicamentos tenemos que hablar sobre una cuestión, una política mucho más integral que tenga que ver justamente con lo que el precio de referencia, con el acceso a los medicamentos esenciales, qué está pasando con el alto costo, qué pasa con el medicamento hospitalario, qué pasa con el medicamento ambulatorio, algunas cuestiones de contrato de riesgo compartido con la industria para poder justamente compartir, digamos, algunos riesgos que tienen que ver con la verdadera eficacia y eficiencia de determinados tratamientos, etcétera. Por lo tanto, digo, la política o una acción, perdón, de congelamiento del precio por sí misma y sola, aislada, no va a solucionar los problemas. De hecho, ya ha sucedido hasta ahora, ¿Y ¿no? cuáles podrían ser, Juan, acciones que puedan llegar a mejorar la situación del encarecimiento permanente de los medicamentos? No sé, compras conjuntas, producción o promover la producción de laboratorios a nivel nacional. Pregunto, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las alternativas? Y si esto es un problema exclusivo de Argentina o si en todos los países del mundo los medicamentos son caros. A ver, hay una problemática mundial en este sentido, es un problema, una situación global. Por supuesto que los medicamentos en la Argentina muchas veces comparativamente con otros países más caros que en otros países. Tenemos estudios, nosotros tenemos el Observatorio de Seguimiento del Precio de los Medicamentos desde la UAS y hemos podido determinar eso. Pero en realidad, volviendo a la Argentina, deberíamos tener, digamos, una visión bastante integral en este tema, justamente porque debería haber una serie de acciones en las que, reitero, estaría la determinación claramente de cuáles son los medicamentos esenciales, los precios de referencia que podríamos tener cada medicamento, los contratos de riesgo compartido, las compras centralizadas por parte del Estado, muchas veces como un actor muy importante. Convengamos que el PAMI es uno de los ámbitos donde, o financiadores donde más compra medicamentos. Deberíamos pensar en medidas de este tipo también. Por supuesto que las políticas públicas de elaboración de medicamentos en la Argentina podría también tener un desarrollo. Argentina tiene unos 40 laboratorios públicos, solamente dos están aprobados por el ANMAT, y algunos laboratorios públicos en la Argentina están funcionando muy bien, como es el LIF, el Laboratorio de Industria Farmacéutica de Santa Fe, o el LEM, que es el Laboratorio de Especialidades Medicinales, o el Laboratorio de Derivados de la Universidad Católica, la Universidad de Córdoba. Bueno, son algunos espacios donde también pueden generar algún tipo de medicamentos que son de alto consumo para segmentos sociales, digamos, que a lo mejor no puedan permitirle. Obviamente que Argentina también tiene, pero no está en vigencia la ley de genéricos. Digo, este tema hay que rediscutirlo. Perdón, Juan, nos queda un minutito nada más de programa y no quería despedirme sin hacerle esta consulta y pedirle una respuesta lo más breve posible. ¿Qué función cumplen, qué rol cumplen en este esquema los genéricos? ¿Los consumimos, los aceptamos los pacientes o seguimos muy pegados a las marcas? ¿Y cuánto mejorarían el tema del precio? En realidad, sí, seguimos pegados, por supuesto, a las marcas. Fundamentalmente el prescriptor, ¿no? Acá hay una cuestión no solamente del consumidor, sino del prescriptor. Pensemos que la Argentina tiene todavía vigente la 25649, que es la ley de prescripción de genérico, pero que en realidad no se está aplicando, dejó de aplicarse hace mucho tiempo y tendríamos que tratar nuevamente este tema, justamente porque podría permitir tener a aquellos que consumen opciones que son, digamos, ante evidencia científica y grados de eficiencia, poder consumir algunos medicamentos que no sean de marca, pero que puedan permitir a algunos sectores de la población acceder a este tipo de medicamentos, reitero, bajo determinados parámetros de eficiencia. Creo que reanalizar nuevamente la ley de genérico es fundamental para la Argentina. Juan Pivetta, siempre es muy importante hablar con usted, muy interesante, y sobre todo, bueno, un tema como este que es tan complejo y que no tiene una fácil solución ni una salida inmediata, ¿no? Tenemos la misma sensación que usted, que este congelamiento es un paliativo transitorio y que de verdad no va al núcleo de la cuestión ni sinceramente es significativo en el impacto del bolsillo del paciente. Entiendo que sentirán lo mismo desde las prepagas mutuales y obras sociales, ¿no? Es insignificativo este congelamiento, el impacto que representa. Así es, Miguel. Bueno, evidentemente con lo que hablamos antes se requiere algunas medidas mucho más integrales y políticas mucho más integrales que tengan que ver con el acceso al medicamento. Ojalá en algún momento se tomen en cuenta y se apliquen de verdad. Gracias por conversar como siempre, es un placer. Gracias, Milva, a ustedes, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Era Juan Pivetta, presidente de la Federación de Mutuales Argentinas y presidente de Federada Salud.
Ay, qué tema el de los medicamentos. Lo que uno sabe con seguridad y certeza que va a la farmacia y los números y las cuentas son cada vez más enormes. Y como decía muy bien Juan, es muy variable el incremento de los medicamentos. Hay un promedio, pero hay algunos que se han duplicado, triplicado en el último tiempo y realmente se hace a veces imposible poder adquirirlos, ¿no? Eso es muy complejo cuando de eso depende la salud o la calidad de vida de una persona. Somos Salud en todas las políticas. Vamos a encontrarnos la próxima semana, como siempre. Un placer. Gracias por estar del otro lado. Médica más amplia del país. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.